Bienvenidos a Bahía Blanca, corazón del sur argentino. Una ciudad que combina historia, desarrollo y una visión de futuro. Un epicentro educativo, científico, deportivo, cultural y económico. Como bahienses estamos muy contentos de recibir a colegas de todo el país en la 21ª Conferencia Nacional de la Abogacía. Creo que les va a gustar mucho la ciudad y van a querer volver siempre. Su puerto, su cultura y su gente la convierten en un lugar único. Una ciudad que te invita a recorrer sus espacios verdes, así como su variada propuesta artística y gastronómica. El Colegio de Abogados de Bahía Blanca no solo es parte de la ciudad, sino que es historia viva, el más antiguo del país, comprometido con la formación, el compromiso ético y la defensa de los derechos desde 1908. Un lugar de encuentro y conexión entre colegas, que acompaña el desarrollo profesional con capacitaciones constantes y actualizadas, que busca siempre brindar más y mejores servicios para sus matriculados, generando vínculos que forjan una comunidad sólida y de apoyo mutuo. Los esperamos en mayo próximo, ya estamos en el colegio organizando todo para recibirlos de la mejor manera. Bahía Blanca y el Colegio de Abogados, unidos por la historia, el presente y el futuro. Este es el evento académico más importante que lleva adelante nuestra federación y que reúne a todos los abogados y abogadas del país y a todos los colegios de la abogacía. Los esperamos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los presentes y también muchas gracias a los que están conectados en forma virtual. Bueno, desde ya es un lujo presentar acá a la doctora Diana Márquez, una maravillosa persona, abogada, mediadora, facilitadora, vicepresidenta segunda del Colegio de Abogados de Necochea, una experta en justicia restaurativa, presidenta de la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa, que nos va a comentar todo lo que sabe, nos va a dar su perspectiva nueva, nos va a llevar a un nuevo enfoque o una forma de ver las cosas de otra manera y calculo que nos va a hacer mucho pensar, además de ser informativa, enriquecedora, la disertación que va a dar. Así que bueno, te cedo la palabra, Diana, un gusto de tenerte acá y espero que esto se repita en otras oportunidades. Así que bueno, a disfrutar tu presentación. Bueno, pero capaz que sin micrófono se escucha igual, ¿no? O mejor con micrófono. Ah, por las personas. Está muy bien, por las personas de Zoom. Bueno,
Muchas gracias al Colegio de Bahía Blanca, al Instituto de Mediación, Marcela Koch, por supuesto, porque nada, es amiga de muchos años y hemos ido recorriendo caminos juntas y siempre sabiendo una de la otra. Y bueno, y este camino que yo vengo a recorrer de la justicia restaurativa eh, arranca, sin lugar a dudas, en la mediación. eh, Porque bueno, yo hoy también me siento como muy en casa, digamos, entre casa, porque acá somos, creo que casi todos, todas mediadoras. No sé por qué somos tantas mujeres mediadoras, quizás eso sería para una gran investigación que deberíamos hacer, porque a las mujeres nos resulta más virtuoso y más cercano a nuestra condición pensar en resolver los conflictos colaborativamente y no entrar en competencia. Pero bueno, esto es para otra disertación, no es para hoy. Em, Recién yo les decía a Marcela y se me fue tu nombre, eh, a Carolina. Eugenia, no escucho nada para colmo. Bueno, Eugenia Soulé, me acordaba del apellido, pero no el nombre. Eugenia, que cuando uno piensa en una disertación, bueno, uno piensa por dónde voy a empezar, qué sé yo. Yo les iba a leer una cosa que escribí hace unos años, pero quiero decir algo que, bueno, Marcela no lo dijo, pero porque yo no se lo dije a Marcela, porque esperé decirlo yo y es que yo empiezo en todo este camino de la justicia restaurativa, de las prácticas restaurativas, de los enfoques restaurativos, ¿no? Que termina uno pudiendo pensar en una cultura restaurativa, porque soy la presidenta de una asociación de víctimas. Soy la presidenta de la Asociación Víctimas por la Paz. ¿Y cómo llegué yo a ser la presidenta de esa asociación? Víctimas por la Paz está integrada por personas víctimas que hemos sufrido el delito delito común, grave, gravísimo, leve en algunos casos. Y esa asociación de víctimas se unió hace 8 años. Y yo en ese momento, cuando fundamos esa asociación de víctimas, que ahora les voy a decir cuáles son las características que tiene esa asociación de víctimas, lo hicimos junto con un juez de Necochea, que es el juez, era el juez, porque está fallecido hoy, Mario Juliano, una persona muy precursora en el enfoque restaurativo judicial, digamos, ¿no? Porque necesitamos jueces restaurativos también, necesitamos operadores jurídicos restaurativos. Y él era un juez penal. Y yo, siendo gestionadora en conflicto, éramos amigos y de pronto empezamos juntos a pensar caminos para reparar los entramados sociales, para pensar cómo se repara. Y él siendo juez penal y yendo mucho a las cárceles y yendo también conmigo a las cárceles, empezamos a pensar que había ámbitos que merecían sí o sí generar nuevas dinámicas para pensar en una idea de seguridad. Porque todos o sea, las personas víctimas, lo que uno piensa, bueno, quiero seguridad, ¿no? Y entonces piensa que lo contrario a inseguridad es seguridad. Pero la verdad es que cuando uno camina la vida, y ustedes que son todas operadoras del derecho, se dan cuenta que no es tan sencillo, no es tan blanco y negro. Y la verdad que lo contrario a seguridad para nosotros es construcción de convivencia. Hay que construir una convivencia. Es necesaria construir una convivencia para solucionar algo del entramado social roto. Entonces, claro, pero ¿cómo construyo convivencia? ¿Dónde? ¿Cómo lo empiezo a pensar? Entonces nosotros lo empezamos a pensar en la cárcel, que de todos los lugares que se pueden pensar, creo que es el más complejo, porque la cárcel es un territorio de guerra, es un territorio de suma escasez, de muchísima pobreza y de convivencia obligatoria.
una convivencia obligatoria entre el servicio penitenciario y las personas presas. O sea, una convivencia obligatoria con personas que lo hacen voluntariamente y otras que no. Entonces, a partir de poder mirar toda la dinámica de complejidad y conflicto y de tensión que se vive en la cárcel, empezamos a pensar en la aplicación de justicia restaurativa. Que justicia restaurativa no es nada más ni nada menos que reparar los vínculos individuales y sociales. Y yo digo que la justicia restaurativa es la justicia del sentido común, porque hay un sentido común en que cuando alguien advierte y se da cuenta que hizo un daño y puede incorporar eso a su vida, tiene probablemente la necesidad de repararlo. Ahí entran las 3 R's que ustedes van a escuchar siempre de la justicia restaurativa, que es el reconocimiento, la responsabilización y la reparación. Esas 3 R's son un íter y un camino complejo, un camino de procedimiento complejo, pero que nosotros advertimos en la cárcel que lo podíamos trabajar muy bien porque tenía distintas finalidades que teníamos objetivos muy concretos, que eran, por ejemplo, no tener más a la gente en aislamiento y en una tortura permanente. Entonces, ese basta de aislamiento llevó a que las personas de la cárcel, las personas del servicio penitenciario, se pusieran en mesas de diálogo a hablar sobre este tema, mesas de diálogo que tenían justicia restaurativa y que nosotros llevábamos adelante. No es esto a lo que yo me quería dedicar la charla, pero me parece importante ponerlos en este contexto porque esto nosotros lo empezamos en el año 2015. En el año 2018 ya le habíamos dado mucha forma, porque lo restaurativo también necesita mucha compromiso de la sociedad. ¿En qué sentido? Uno puede hacer restaurativamente casi cualquier cosa, porque lo restaurativo es absolutamente creativo y flexible. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una compañera que se llama Coti Cetrini, a la que mataron a su hermano en ocasión de robo, y ella es de Víctimas por la Paz, y ella lo que hizo fue una plaza en homenaje a su hermano Julián Cetrini. Esa plaza claramente es una construcción restaurativa y tiene un enfoque y se hacen prácticas ahí restaurativas. ¿Por qué? La hizo en plena villa de donde habían salido las personas que mataron a su hermano, que hoy están presas, porque nosotros no es que pensamos en la impunidad como solución, ¿no? Pensamos en la reparación. Y entonces a los amigos y a las familias de estos pibes y a todos en el barrio se les construyó esta plaza. Y esta plaza, ¿cuál es la finalidad de la plaza? Bueno, que se vaya a tocar música, que se vaya a generar espacios de arte o de discusiones. Em, ¿Por qué? Porque Julián Cetrini decía que antes de que lo mataran, porque él ya era un pibe que tenía sus ideas, obviamente, y él decía, si estos pibes hubieran tenido oportunidad, no harían lo que hacen. Después a él lo mataron, pero su hermana quedó con eso en la cabeza y hizo este paso, ese traspaso a lo restaurativo. Y entonces esto se dio como un proceso, digamos, hasta llegar a armar la Asociación Víctimas por la Paz. Yo empecé en Víctimas por la Paz como gestionadora en conflicto y como proyectadora de ideas restaurativas y como contención también para el grupo, porque en el grupo somos todas víctimas, o sea, y desde jueces, albañil, bicicletero, docentes, lo que sea, víctimas. Y bueno, pero luego pasaron los años y a mí también me había pasado algo muy, muy grave, porque la vida nunca nos pone en lugares tan raros. Y bueno, a mí también me ha pasado una cosa muy grave y bueno, yo en algún momento lo pude contar a mis compañeros de Víctimas por la Paz y a mí me hizo muy bien, a mí en forma personal. Con lo cual, cuando a mí
cuando hablamos de justicia restaurativa, yo lo hablo no solamente desde mi conocimiento y desde mi expertise en justicia restaurativa, sino también porque lo he transitado como en mi vida, ha pasado por mi cuerpo. Entonces, me parece que eso era lo que quería también contarles desde dónde estoy hoy hablando con ustedes. Y bueno, la verdad es que mm, el sistema penal, hoy estamos entre mediadores y quizás algunos se pueden dedicar a penal u otros no. eh, no es necesariamente dedicarse a penal, es para aprovechar la aplicación de la justicia restaurativa, porque luego, después de años de trabajo y de casos que yo ahora también les voy a contar, creamos la Asociación Argentina de Justicia Restaurativa. Y esa Asociación Argentina de Justicia Restaurativa, ¿cómo está integrada? Bueno, está integrada interdisciplinariamente. Hay asistente social, psicólogos, antropóloga, un analista en sistemas, mujeres, varones, otros abogados, especialistas en distintas cosas, mediadores, porque a mí me parece que nosotros como mediadores tenemos como la llave, tenemos la expertise, es la llave de, de la comprensión, del diálogo, de la escucha, del ponerse en el lugar del otro, de poder hacer la catarsis de la víctima, hacer todo el trabajo que se necesita para el proceso restaurativo. Creo que nosotros como mediadores, por más que no lo estemos aplicando, si nos ponemos en la aplicación, vamos a encontrar que tenemos todas las herramientas. Tenemos absolutamente todas las herramientas. Entonces, a mí, por eso me parece fantástico que podamos estar hablando de esto, porque muchas veces creo que como mediadores se nos pierde un poco esta cosa o de la cultura de paz, o del buen vivir, o de la vida mejor para todos, se nos queda un poco a veces lejos, porque el mediador trabaja entre dos partes, con determinada modalidad, y con otros intereses y otras posturas de otros personajes involucrados en la mediación. Ahora, en la justicia restaurativa, la verdad que no son importantes los abogados, pero no porque no sean importantes, sino son importantes en tanto y en cuanto puedan acercarse restaurativamente a una situación. Em, las partes son las protagonistas, los ofensores y las víctimas, sin lugar a dudas, y la comunidad. La comunidad en la justicia restaurativa es fundamental. Por eso yo les contaba que nosotros pudimos hacer esto en la cárcel como un primer prueba, que por otro lado, hoy está estos comités de prevención y solución de conflictos que nosotros hicimos en cárceles, están todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en Chaco. O sea, y en federal, y en el federal también. Así se expandió. Fue tremendo, porque cuando uno encuentra una herramienta para pacificar algo, y la tiene que tomar y la tiene que adueñársela y llevarla hasta donde más pueda. Yo las miro y sé las personas que están mirándome, y yo quisiera saber de cada uno de ustedes qué hace, a qué se dedica, qué necesidades tiene, qué les pasa, por qué piensan también hoy en lo restaurativo. Y yo, una cosa que nosotros estamos hoy en una primera aproximación a lo restaurativo, pero nosotros académicamente ya estamos casi pensando si sirve lo restaurativo o no. O sea, ya se ha dado esa vuelta, cuando todavía la mayoría de las personas no han utilizado la justicia restaurativa. Entonces, bueno, yo el otro día estábamos en las jornadas bonaerenses, y yo le decía que eso me parece bastante injusto, porque a mí me tocó la mesa que era desafíos contemporáneos. Y yo digo, el desafío contemporáneo de la justicia restaurativa es que la gente conozca la justicia restaurativa. Claro, pero los jueces, los operadores jurídicos en general lo conocen. Y entonces, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Lo conocemos, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo implementamos?
Porque nosotros, la verdad, es que desde el año fines del 2021 hemos empezado a implementarlo en la justicia, pero concretamente. Nosotros en el 21 nos llaman del federal, de un juzgado federal de Morón, y nos piden la intervención para una situación de chicos presos en Marcos Paz que habían habían destrozado, con dos bandas que se habían enfrentado, habían destrozado todo. Entonces, ahí? ¿Cuál era el escenario? Ahí la víctima era el Servicio Penitenciario Federal. Increíblemente, esa era la víctima. No había una víctima, una persona. Era el Servicio Penitenciario Federal. A su vez, estos chicos, ¿qué querían hacer? Pagar. Algunos tenían, otros no tenían, pero no querían someterse a otra cosa que no fuera pagar lo que habían hecho, porque, lo digo en latín, pero rompe paga, o sea, siempre había sido así. El que rompió tiene que pagar y listo, y bueno, y por ahí les puede caber alguna condena, pero en general así se solucionaba. Y entonces ahí nos llaman del Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de Nación, que es un programa que se llama PRAC, y nos llaman del PRAC y nos dicen, la defensora de estos chicos quiere hacer otra cosa. Habla con estos chicos y se da cuenta que necesita hacer otra cosa. ¿Y qué es esa otra cosa que necesitan hacer? Y comunicarse con ustedes a ver si podemos hacer algo de justicia restaurativa. Y claro, y en ese momento, cuando todavía parecía que la justicia restaurativa era una cosa teórica, donde podíamos hablar de esto, de la importancia para las víctimas, de la importancia para el ofensor, de la importancia para la comunidad, hablábamos de que había que hacer círculos, había que hacer conferencias restaurativas, hablábamos del maestro de la justicia restaurativa, que es Howard Stern, hablábamos de Neil Christie, cuando dijo claramente el punitivo y todo el sistema que tenemos actualmente de castigo es agregar dolor al dolor, y tenemos que quitar dolor porque somos una sociedad sumamente victimizante y que generamos muchísimo dolor. Cuando estábamos todavía, parecía hablando de nos llaman para trabajar en este caso. ¿Pero por qué nos llaman para trabajar en este caso a nosotros? Porque en Víctimas por la Paz, las personas que integraban Víctimas por la Paz, habíamos hecho con nuestros delitos lo que yo llamo en una primera, no sé cómo decirlo, disquisición que hago sobre la justicia, entre la justicia restaurativa espontánea y la justicia restaurativa pensada. Nosotros, la justicia restaurativa espontánea, ustedes van a ver que si ustedes piensan en sus propias vidas y en lo que hacen con sus propios casos, muchas veces van a pensar, yo hice algo de justicia restaurativa, porque en este caso yo siento que pude restaurar un vínculo, que pude hacer algo nuevo, diferente. Yo hice justicia restaurativa, pero eso probablemente fue una justicia restaurativa espontánea, que no la tenían pensado, que surgió así. Y en Víctimas por la Paz teníamos bastantes ejemplos de eso. Por ejemplo, Sergio Núñez, que es que después fue conocido bicicletero de Tandil, Sergio Núñez, a su hijo, una banda del barrio, lo molió a palos. Lo molió a palos y lo dejó en terapia intensiva. Esa banda del barrio, de un barrio pobre, era una banda de la que todos sabían que la banda o el grupito de pibes a determinada hora se juntaban y empezaban más tarde o más temprano a molestar o a hacer o lo que sea, todos lo sabían, pero nadie enfrentaba esa situación. No tenían herramientas para enfrentar esa situación, porque no tenían herramientas del Estado, porque no tenían herramientas de gestión de conflicto como tenemos nosotros, no tenían herramientas. Entonces, cuando al hijo de Sergio lo dejan en terapia intensiva,
Sergio lo primero que quiere hacer es ir y matarlos. Como creo que se escucha en todos lados que uno quiere hacer, ¿no? Bueno, yo quisiera que se muera, que lo maten, que es prisión perpetua, bueno, todo lo que escuchamos todo el tiempo, que no lo juzgo ni para bien ni para mal. Es lo que se escucha. Lo que sí, esto voy a hacer un paréntesis, esto no puede ser fuente del derecho. No puede ser fuente del derecho cosas que diga la víctima, siendo yo víctima también, en esos términos, porque así es como estamos como sociedad. Porque tenemos a los medios diciendo lo que dicen y tomando la palabra de las víctimas dolidas y atravesadas por la vulnerabilidad total, tomándolo como fuente del derecho. Eso no puede ser así. Eso tenemos que estar de acuerdo en que una sociedad no se arma así. Pero bueno, Sergio al principio los quería matar, luego empezó como a reflexionar un poco más él es albañil. Bueno, a pensar, pero ¿y a dónde llegamos? Y yo conozco a los padres de los chicos y es un barrio y al final somos vecinos y a dónde llegaríamos si yo voy ahora tomo a alguno de los chicos y hago el mismo daño que hizo a mi hijo y tal y tal. Y un día, cuando el hijo estuvo un poco mejor, le dijo al hijo, lo que yo voy a hacer es ir a buscar a esos pibes y ofrecerles trabajar en una bicicletería solidaria. Bueno, consiguió un bicicletero, con ese bicicletero consiguieron juntar bicicletas rotas del barrio, la mayoría eran rotas, viejas, no es un barrio de tener bicicletas nuevas, y armaron una bicicletería solidaria con esos pibes. Él fue a la banda y le dijo, bueno, yo los espero el lunes a las 8 de la mañana, este es el plan, si a ustedes les interesa, lo vamos a hacer por acá. Palabras más, palabras menos. Bueno, esa bicicletería solidaria tiene 8 años. Han pasado por ahí chicos, familias, todos se han educado, todos han ido al colegio, porque una vez que empezaron, esa era la premisa, ir al colegio, y después se casaron, y después tuvieron hijos, y esa bicicletería solidaria hizo algo que en las palabras de Sergio Núñez él dice siempre, hice justicia por mano propia, subvirtiendo la frase de hacer justicia por mano propia. Entonces, ese tipo de justicia restaurativa es una justicia restaurativa espontánea. Salió de él, salió de su integridad, de su ética, de su mirada al mundo. Pero después está la justicia restaurativa pensada, que es la que nosotros, después de tener muchísimos ejemplos de que lo imposible era posible, empezamos a pensar, bueno, entonces vamos a pensar en justicia restaurativa, en hacer justicia restaurativa, porque yo soy una persona del hacer. Yo puedo dar clases, lo que sea, pero yo, o sea, lo que les estoy diciendo a ustedes lo hice, no me lo cuentan. Y eso para mí es como, si hay algo de lo que yo me enorgullezco de mí misma, es eso. Porque me parece que acá siempre una cosa es leer los libros, otra cosa es hacerlo. Y me parece que el desafío de todos nosotros es hacer, es el hacer. En el decir cabe todo, en escribir cabe todo, pero en el hacer creo que es donde nosotros estamos desafiando realmente lo que somos como humanidad, digamos. Y bueno, y entonces cuando nos llamaron de Marcos Paz, fue el desafío de que entendiera el fiscal, de que entendiera el juez, que entendieran los chicos, porque la única que quería hacer todo esto era la defensora y el programa de abordaje de resolución de conflictos, nadie más. Bueno, y así fue un trabajo largo de hormiga, porque ¿qué sabíamos? Que esa conciliación que íbamos a lograr iba a ser la primera conciliación con justicia restaurativa del país. Entonces, del país y casi de Latinoamérica. Es el caso Martins, pues se los voy a pasar a través de Marcela. Es un caso muy importante. Y ese caso
lo que nos hizo ver, primero, muchísimos desafíos, porque teníamos chicos con los que trabajábamos que estaban presos, otros estaban afuera. Entonces, primero que nada, tuvimos que trabajar con ellos la solidaridad, porque había chicos que estaban a 35 años de salir de la cárcel y no les importaba realmente hacer nada sobre esta pequeña causa, porque las incluía en su derrotero de cárcel. Pero había otros chicos que habían salido o que ya salían, y a esos chicos, si no se resolvía esta causa, tenían que quedarse por 2 años o 3 años más. Entonces, primero fue trabajar con ellos la solidaridad, y no se olviden que yo les dije, si hay escucha activa acá, que seguro que sí, venía de una pelea de bandas. O sea que entre esos 11 chicos, primero habían peleado y se habían roto el alma. Entonces, entender la solidaridad viniendo desde una pelea tan brutal como la que habían tenido, bueno, ahí fue un gran trabajo que hicimos inclusive online, porque todo esto fue porque los chicos estaban presos. O sea que lo hacíamos por Zoom. La verdad, fue un trabajo enorme y en el que nosotros, por supuesto, que lo organizamos con clase 1 o encuentro, no le decimos clase, pero le ponemos encuentro 1, encuentro 2, en cada encuentro tenemos objetivos, expectativas, necesidades que cubrir, ideas que queremos llevar adelante, ya sea de esto del reconocimiento, la responsabilización, la reparación, todo eso está. Ahora, cuando uno se encuentra con esos otros a los que les falta todo y, que, no, y que les falta fundamentalmente comprensión, porque les falta educación, porque les falta contextos culturales, porque lo que nosotros sentimos como los valores que para nosotros son absolutamente normales y que son al final y al cabo los valores también de la justicia restaurativa, claro, en determinadas situaciones hay que entenderlos, hay que repensarlos, hay que renovarlos, hay que trabajar valor por valor. Lo que nosotros hacemos con los chicos a los 6, 7 años, lo tuvimos que hacer con estos pibes que tenían 18, 19 años. Ahora, ese proyecto, yo ya, si me hubieran dicho, tuvo éxito, sí, ya el hecho de que se conectaran los 11, y, y les hubiera importado lo que le pasaba al otro, ya está. O sea, yo por mí cerrá, ya está, me fui a mi casa, terminó. No, pero fue mucho más allá. Fue mucho más allá porque fuimos trabajando en cómo podrías reparar. Porque hay dos palabras que son muy importantes para la justicia restaurativa y que es importante, son muy importantes para la víctima y para el ofensor. Para la víctima es ¿qué te haría sentir reparado? ¿Qué te hace sentir reparado? ¿La cárcel? ¿El instituto de menores? ¿Que no vuelvan a hacer lo mismo en el barrio? ¿Que no te vuelva a pasar? Em, ¿La verdad de lo que pasó? Porque ahí hay algo que me parece que es muy importante tener en cuenta y es que no todas las víctimas son iguales, no todas las víctimas tenemos las mismas necesidades y es muy importante advertir que hay víctimas que tenemos necesidades eh, emocionales, espirituales, trascendentales, que son más allá de la idea de, no por quitar de la ecuación la idea de cárcel, pero que con la idea de cárcel inclusive no alcanzaría. Este, hay otras aristas que sucede mucho en el tema de violencia de género, que no le damos a la mujer la posibilidad, porque bueno, la tratamos como una persona inhábil. Primero sufrió la violencia probablemente de su esposo, y después sufre la violencia del Estado, también paternalista, que normalmente no la escuchamos qué es lo que quiere. Y a mí una vez una fiscal de Rosario me decía que ella trabajaba con círculos restaurativos cuando estábamos haciendo una formación y ella venía para formarse más en círculos restaurativos. Y entonces yo le digo, ¿y quiénes van al círculo restaurativo?
y una fiscal, y me dice, los ofensores. Y le digo, ¿y las mujeres hacen en otro horario? ¿Van con su familia en otro momento? No, me dice, con las mujeres no he hecho, tendría que hacer, pero lo que sí te digo es que las mujeres son las primeras que quieren hacerlo. Porque las mujeres, en general, como el delito de violencia de género se genera, se da en vínculos muy cercanos, esas personas saben que a ese hombre está atrapado por la droga, por el alcohol, por la violencia machista, y lo que quieren probablemente no es que vaya a la cárcel, sino que cambie todo eso, que deje de tomar, que deje de ser un violento, que se dé cuenta lo que le hizo, que reconozca que estuvo mal, pero para todo eso no lo va a o sea, todo eso no lo va a lograr adentro de la cárcel. Eso desde ya que no, porque adentro de la cárcel no, si no se trabaja con todo esto, no se logra un cambio de estas personas. Entonces, eh, cuento esto porque, porque hasta en los delitos que pensamos que hay más necesidad de cárcel a veces hay que ir mirando cosa por cosa a ver qué necesidad real hay de qué. Porque a mí me parece que por ahí también pasa lo restaurativo, lo reparatorio, para ver qué necesidad hay de qué. No meter a todo en la misma bolsa, no metamos todo y nos sacamos como burocráticamente o también por el miedo que tenemos los operadores jurídicos, que muchas veces tenemos mucho miedo, pero bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos a María Dávalos, que mataron a su padre enfrente de ella cuando ella tenía 12 años. Y María, em, que en este momento está por trabajar en el municipio donde ella trabaja, al frente de una oficina de justicia restaurativa y pacificación que estamos armando. María siempre trabajó en contextos de encierro, dando literatura, dando a través de Víctimas por la Paz, ¿no? Talleres de cooperativismo, bueno. Y ella siempre dice, si hubiera habido otra María, capaz, como yo hoy, capaz que esta María no hubiera estado frente a su padre que lo mataron. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, yo creo que por eso, para mí, el hacer es muy importante, el comprometerse. Y cuando nosotros nos constituimos como asociación de víctimas, lo hicimos pensando que teníamos una voz y que teníamos algo para decir y algo para entregar quizás diferente, quizás con una mirada diferente, que sin lugar a dudas es una mirada de justicia restaurativa, sin lugar a dudas. Pero en ese momento nosotros lo que teníamos y lo que tenemos para ofrecer siempre es pensar en esto, de que lo imposible es posible y que se pueden hacer las cosas de otra manera y que hay que empezar a reparar ese entramado social. Bueno, ¿cómo quedó el tema de los chicos de Marcos Paz? Se terminó el trabajo. El primer día que se empezó a trabajar, yo tuve que suspender el Zoom porque ellos empezaron por Zoom a hacerse señas carcelarias. Yo voy todas las semanas a la cárcel, así que conozco bastante, pero ya esas señas me sobrepasaron, me superaron. Yo no sabía ya de qué estaban hablando y era todo por señas y entonces era un lenguaje tumbero que yo ahí ya me excedió. Entonces, me enojé porque también esta facilitadora también se enoja y entonces corté el Zoom y le dije a la defensora, bueno, no vamos a seguir avanzando porque no podemos. Bueno, después de eso hicimos otra serie con ellos de procesos informativos y de otros procesos que después nosotros también pudimos advertir que nos habían faltado porque, porque también creo que un detalle importante es la humildad. Y entonces yo primero me enojé, pero después dije, no, me faltó humildad, porque seguramente nosotros nos faltó haber llegado mejor a esos pibes. Bueno, después todo esto siguió y en la última clase o en el último encuentro, bueno, se habían puesto otras ropas, se habían bañado, uno los veía, se habían arreglado los anteojos y nos pidieron si podían tener con nosotros otros encuentros más.
Para nosotros fue muchísimo, porque la verdad que no estaba previsto. Tuvimos unos encuentros más y personas de Víctimas por la Paz que estaban cercanas, algunos de las personas que habían salido en libertad se acercaron a ellos y juntos pintaron un mural. Yo no pude ir, pero bueno, se pintó un mural y se reparó algo también para el barrio de alguno de esos pibes, porque eran de los que habían salido, ¿no? Los otros no sé en qué barrio vivían. Les cuento esto porque empieza siendo algo, eh, un desafío, fue un desafío jurídico, digamos, cómo enganchar justicia restaurativa adentro de un proceso y luego terminó siendo algo absolutamente virtuoso y tan virtuoso que terminó siendo virtuoso para la comunidad del barrio, porque nosotros ahí no habíamos podido incorporar la comunidad que es tan importante para la justicia restaurativa. Esto, yo siempre pienso que esto solamente lo puede pensar un mediador o un facilitador restaurativo, pero un mediador lo puede pensar o una persona que trabaje en conflicto porque piensa en esta idea de cómo hacer algo diferente, algo más, otra cosa, no lo conocido. Yo siempre digo que lo que nosotros tenemos en justicia es muy corto, muy poco, porque tenemos justicia penal, ¿no? Pena de multa, inhabilitación, prisión. Y de ahí vemos cuánto. No hay más, no hay más. Y así es que nos está yendo, porque realmente el derecho penal no es preventivo, o sea que no puede prever nada de lo que nos pasa. Y cuando nos pasa algo, tiene una carta, un menú tan acotado que no podemos pedirle más. No, y a su vez, bueno, sí, los operadores que tardan, que esto y lo otro, pero realmente lo que tenemos es muy poco. En cambio, la justicia restaurativa nos da un universo, un mundo. Yo, yo cuando doy clase en la UBA, que doy clase a chicos de quinto año, yo siempre les digo, para mí, o sea, si alguien en quinto año me hubieran dicho, esto tienen todo para crearlo, acá ustedes tienen todo para hacerlo, sean creativos, sean rebeldes, mírenlo y digan, esto podemos hacerlo todo de otra manera. ¿Vieron la canción de Calle 13, Ojos Color Sol? Cuando dice que los banqueros ahora dan viviendas y comida, o qué sé yo, no sé qué otras frases dice, pero que, que, que las industrias de armas ahora están teniendo universidades de salud, de medicina. Bueno, eso es lo restaurativo. Tenemos esto, pero lo pensamos del otro lado, lo miramos del otro lado. ¿Pero por qué? Porque buscamos algo más trascendental, buscamos algo que es reparatorio. Cuando nosotros seguimos pensando en lo individual, en que nos vamos a salvar de esta manera que estamos pensando a la sociedad, es evidente que no nos salvamos, porque nosotros tenemos una violencia estructural y una violencia cultural que indudablemente, bueno, esto es, no me acuerdo quién lo dijo, pero la violencia estructural, la violencia cultural que lleva a la violencia directa. Bueno, esto no lo digo yo, ¿no? Lo dijo alguien que lo pensó y no me acuerdo ahora el nombre, pero esto es absolutamente así. No podemos esperar en este tiempo, y ya hace tiempo en la Argentina y en Latinoamérica, que con las violencias estructurales y culturales que tenemos, no tengamos violencia directa. O sea, es, sería mágico que no nos pasara. O sea, es querer tapar el sol con un dedo, es pensar es pensar con un pensamiento mágico. Es tener un pensamiento mágico y decir, ah, bueno, no, a mí no me va a pasar porque. No, sí. Sí, porque estamos viendo esto. Y esto es lo que esto también es lo que ve la justicia restaurativa. ¿Y cuál fue lo primero que hicimos nosotros en justicia restaurativa? Lo primero que hicimos nosotros en justicia restaurativa, ya yendo a otra caracterización, pues yo le dije que estaba la justicia restaurativa espontánea y la pensada, también podemos pensar que está la simbólica y la concreta. La simbólica es de esta manera, la pensamos de esta manera. Yo, por ejemplo, soy la directora de una asociación de víctimas, pero soy la secretaria de una cooperativa de presos.
que funciona en la cárcel de Batán. Eso es justicia restaurativa simbólica. ¿Por qué? Porque en mi carácter de directora de una asociación de víctimas, acompaño restaurativamente a una cooperativa de presos que trabaja en la integración, en la pacificación, en transitar la vida carcelaria de otra manera para salir de otra manera, para integrarse de otra manera a la sociedad. ¿Y saben cuáles? 10 años llevamos trabajando con esto. ¿Saben cuál es el número que tienen de reincidencia y reiterancia? ¿Cuánto? Cero. Cero. Absolutamente. Cero. Cero. ¿Por qué? Porque cuando uno genera otro tipo de modelos, en este caso carcelario, pero otro tipo de modelos a nivel comunitario, a nivel barrial, a todos niveles, puede encontrar otro tipo de respuestas sí o sí o sí. Sí. Vamos a esperar un poquito al micrófono, así escuchamos todos. Qué buena una pregunta, así Gracias. yo tomo agua. No, quería preguntarte, cuando ustedes trabajan concretamente con personas que están en situación de detención, o sea, ¿se trabaja con determinados perfiles en determinados casos o sea, tiene que Entiendo. tener una estructura particular ese grupo de personas o con las cuales van a trabajar o digamos, No, tiene que darse no, ciertas condiciones? no. Esa es mi Nosotros no pregunta. las elegimos. Nosotros no las elegimos. Lo que sí, en ese espacio hemos hecho acuerdos de convivencia. Porque el acuerdo de convivencia, restaurativo, ¿no? El acuerdo de convivencia es fundamental. Pero el acuerdo de convivencia no es una, o sea, no, para ingresar tenés que aceptar el acuerdo de convivencia, pero cualquiera puede ingresar. Obvio. Cualquiera puede ingresar y tenemos un acuerdo de convivencia que lo hemos hecho en conjunto también. Ese acuerdo también se ha hecho en conjunto, porque yo no puedo saber las necesidades que ellos tienen. Porque eso creo que también es algo muy importante de la justicia restaurativa, y es que la justicia restaurativa no piensa en hablar por otros. La escena, cuando yo digo que nosotros pensábamos quién eran los protagonistas, la víctima, el ofensor, en una escena penal, la comunidad, ustedes imaginen cuál es la escena normal. ¿Cuáles son los protagonistas de esa escena? Los operadores jurídicos, claramente. Y las otras partes protagonistas están en silencio, porque eso es lo que nosotros les decimos, inclusive. Eh, entonces, también esto es este cambio de paradigma, que es no hablar por otros, es escuchar realmente por otros, no hablar a otros. Bueno, eso ya nos está diciendo algo. Eso Claramente. mismo ya nos está diciendo algo. Exacto. Aparte es la persona la que se incorpora, no es que ustedes van con un discurso y bueno, Exacto. no, cada persona tiene que querer Ujú. ser protagonista de Exacto. algunos cambios. Exactamente, exactamente. Y bueno, y lo que vos decías de la mediación, para mí, la mediación hoy o sea, se pueden utilizar inclusive no solamente la mediación como un proceso en sí mismo, sino también todas las herramientas que tiene la mediación. Yo trabajé en municipalidad y nosotras éramos 3 mediadoras y dábamos, por ejemplo, charlas a la parte de inspecciones, a los inspectores que están en la calle, Ajá. a los controladores de tránsito, justamente dándoles cuáles son las herramientas de la mediación. Y la verdad que lo recibían muy bien y me parece que para mí era importante porque era como esto que vos hablas de la pacificación, que sepan Ujú. cómo se puede abordar un conflicto en la calle Ujú. sin llegar a ningún tipo de violencia, ¿no? Exacto. Así que bueno, para mí la mediación es La mediación, yo amplia. sí,
hoy nosotros podríamos decir que la mediación es un instrumento de la justicia restaurativa, porque la Ahora es justicia una restaurativa herramienta, claro. es más amplia. Pero yo digo, cuando me dicen, bueno, ¿y cómo son los equipos que vos pensás para preparar yo? En cada equipo tiene que haber un mediador, sí o sí. Una persona mediadora tiene que haber, porque el psicólogo trabaja con el conflicto interno, no sé, el asistente social trabaja con sus herramientas de asistencia social, el antropólogo, todo es importante. Pero en general no se piensa que en los equipos tiene que haber un mediador. Y en los equipos tiene que haber un mediador, porque el mediador trabaja con la gestión del conflicto, con el conflicto en la mesa, con el conflicto ahí en la... Y aparte, para mí, em, esa habilidad que tenemos los mediadores de ser multiparciales es una gran habilidad. Es una gran habilidad de saber que no tenemos que casarnos con ninguna parte. En el caso de la justicia restaurativa, si está, la justicia restaurativa está aplicada a situaciones de dolor, convengámoslo, porque cuando aplicamos justicia restaurativa en colegios, por ejemplo, va a ser porque hubo problemas de bullying en general, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dolor también. Entonces, ahí nos, digamos, nos impone algo más que la multiparcialidad y que creo que es también meternos en el conflicto de una manera que la técnica o lo que quede de lo que nosotros podamos utilizar de técnicas quedan un poco afuera porque ahí creo que la empatía se pone como se pone como a full, se pone en un lugar que normalmente para un conflicto normal, que nosotros podamos llevarlo medio así, medio como de todos los días, bueno, es otra cosa. Por eso, lo que tiene la justicia restaurativa es que la justicia restaurativa trabaja con situaciones de dolor en general, y hay que saberlo. Pero todos los operadores de la justicia trabajamos con esas situaciones, todos. Lo que pasa es que no lo evaluamos así, no lo entendemos así, no entendemos que estamos trabajando con el dolor de las personas. Nosotros pensamos que estamos trabajando con las leyes. Y la verdad es que ahí creo que es más para protección nuestra pensar que trabajamos con las leyes porque siempre está quien ayuda al que ayuda, ¿no? Entonces yo creo que ahí yo preferiría una sociedad donde hubiera más gente ayudando a los que ayudan, pero que los que ayudaran no tanto desde la técnica o de las leyes, por más que yo soy abogada y trabajo de esto también, pero me parece que ahí cuando uno ya le pone la humanidad a lo que está pasando, pero no para ser salvador del mundo, porque uno no salva a nadie, es para poder reparar el entramado, es para poder entender por dónde va la cosa. Si no, mañana, este conflicto que pensamos que terminamos hoy, sigue mañana y no se terminó. Y nosotros, si nos ponemos a rever nuestra práctica, sabemos que teníamos que haber hecho otras cosas y teníamos que haber manejado las cosas de distinta manera. El primer encuentro restaurativo que nosotros hicimos fue en una ocasión de una muerte. Era una chica de 19 años que murió por un... o sea, el tema provenía de un delito ambiental. Y una chica de 19 años, Melissa Núñez, muere por un derrame tóxico. Bueno, en ese tóxico participó una empresa que trabajaba con productos, los productos normales que para nosotros que somos de toda esta zona agropecuaria es lo normal, que son los que se ponen en los para matar el gorgojo y todo eso, y en las bodegas de los barcos. Bueno, ese producto eh, falló, pero en vez de pensar por qué falló esto, digamos, qué pasó con ese producto que se había utilizado se demostró que se había utilizado como siempre se utilizó,
bueno, llevó a la muerte de Melissa y a que los que fueran metidos al juicio fueron los dueños de la empresa. Eran 2 hermanos. Bueno, fue todo un barrio que fue perjudicado, dañado por el tema, pero Melissa Núñez murió. 19 años, enfermera, una chica de Corrientes, que había ido a Quequén con su novio, su pareja, prefecto. Bueno, ¿qué pasó ahí? Muere Melissa, una conmoción tremenda en la ciudad, marchas, muchísimas, pidiendo justicia por Melissa. Bueno, pasaron 2 años, la mamá de Melissa, de Corrientes, se llama Mercedes Fernández. Mercedes tenía un abogado y unos abogados, y esos abogados le hablaban de fojas y de cosas que la verdad que ella no entendía, hasta que un día le dijeron que había un dinero que ella podía pasar a cobrar al banco, qué sé yo, y ella dijo, pero yo no pedí ningún dinero, ¿cómo es esto? Sí, ahora entiendo menos, antes no entendía lo que me contaban de la foja y ahora entiendo menos del dinero. Y entonces el abogado, colega nuestro, le dijo, no, bueno, pero tenés que pasar a cobrar porque yo ya cobré, porque tal y tal. Bueno, cuestión que entonces ella cambia de abogado, porque hay abogados para todo. Entonces ella cambia de abogado, porque ella también es enfermera y no es una persona del mundo del derecho ni nada, pero se dio cuenta que probablemente hubiera abogados que la pudieran entender, y de hecho hubo. Entonces se contacta con otra abogada, que era una abogada de la víctima de Necochea. O sea, una persona formada en un montón de otras habilidades para comprender y para escuchar y para entender la catarsis y para poder cambiar, o sea, la negatividad, transformarla en positividad, esas habilidades que tenemos nosotros, ¿no? Y entonces, esa abogada lo que se da cuenta es que Mercedes quiere saber la verdad de lo que pasó con su hija. Porque en todos esos años, ella, el abogado, yo quiero saber qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que mi hija terminó? Estaba durmiendo la siesta y terminó muerta. O sea, ¿qué pasó? La verdad. Y entonces, en ese momento, em, esa abogada se contacta conmigo. Y entonces me dice, mira, yo no sé qué hacer, porque esta abogada, esta persona, me pide esto, que ella quiere saber la verdad, y no tengo caminos jurídicos ni legales para saber la verdad, porque existe la confesión, pero es otra cosa, la confesional es una estrategia, es otra cosa. Y no tengo manera de cómo, qué hacer. Y entonces, porque también hay que pensar una cosa, nosotros a la víctima, siempre pensando que nos gusta la víctima ideal, ¿no? Esa víctima que llora y que quiere justicia y que está destrozada desde el primer día hasta el último y sigue igual, ¿no? Porque si no es una víctima ideal, medio como que ya no es mediable, no es mediatizable, ya no nos gusta tanto. Pero bueno, nosotros hemos pensado en que esté la querella, o sea, la investigación penal la puede llevar adelante la víctima. Ahora, nunca le hemos dado la oportunidad a la víctima de dar el perdón o de escuchar a alguien que le pida perdón, de verdad, o de generar un proceso donde ella pueda tener verdad. Eso no está previsto. Una legal, no está, convencionalmente no lo tenemos en ningún lado. Entonces, bueno, entonces yo le digo, bueno, lo que vamos a hacer es un encuentro restaurativo. Pero bueno, para eso hay que hablar también con los ofensores. Hay que prepararlos, porque yo no sé si los ofensores quieren contarte a vos la verdad o en qué situación está. Yo no conocía a nadie.
Bueno, a todo esto yo me contacto con el que era el abogado de los ofensores y el abogado me dice, no, no soy más el abogado de ellos. Ay, bueno, ¿no? Un diálogo, preguntas. Y entonces él me dice que no es más el abogado porque los ofensores querían contarle a la víctima lo que había pasado. Y nunca él se lo había permitido. Que era una locura estratégicamente. O sea, él me lo decía convencido. Es una locura estratégicamente. Bueno, entonces, bueno, ponele a Juan González, bueno, buenísimo, gracias Juan González, me dijiste todo. O sea, Juan González me dijo todo, absolutamente todo el panorama. Yo ya absolutamente el panorama y tenía en mi cabeza el encuentro restaurativo. Porque ellos querían contarle a la víctima y la víctima quería escucharlos. O sea, no había nada más que haber escuchado hablar con cada uno. ¿Eh? Es mala, inexistente. Inexistente y ¿Interpretaba el abogado lo que... no le importaba, o sea, no, el abogado no dejaba de ser su estrategia de abogado, o sea, no. Bueno, la cuestión es que en algún momento, bueno, faltaban 20 días para el inicio del juicio oral. El juicio oral se iniciaba llegaba al tribunal con un pedido de juicio doloso de 8 a 25 años de pena en expectativa. Bueno, 20 días antes por ahí, bueno, yo ya venía hablando muchas cosas con la abogada de Mercedes, con el abogado nuevo de los ofensores, no los conocía yo, porque no quería conocer a los ofensores, porque Mercedes estaba en corriente y yo no quería conocer primero a los ofensores, quería conocer primero a Mercedes. Entonces yo les generaba preguntas que necesitábamos hacer, porque esto les quiero decir, la presencialidad, la virtualidad, todo es genial, o sea, no pasa nada. Dice, no, pero si no estamos presentes, nos miramos unos a los otros. No, no es necesario mirarnos en todo el proceso, no es necesario estarnos mirando todo el tiempo unos a los otros. Podemos hacer, o sea, si uno quiere hacer los procesos, los hace como sea, los hace. Bueno, llega el momento de que Mercedes venía sí, a Necochea y íbamos a hacer el encuentro restaurativo. ¿Cómo lo citamos? Ya con los abogados ya había como una forma de citación, ya no hubo que hacer ninguna citación, que igualmente cuando yo cito a víctimas o cito a ofensores, siempre lo que nosotros pensamos en una citación, hago todo lo contrario a lo que nosotros hacemos en una citación, siempre hago lo mismo. Hoy en día, pero en ese momento no fue necesario hacer ninguna citación, ya estaba listo. Bueno, yo pedí que Mercedes llegara una hora antes para hablar con ella, frente a frente, ahí sí. Por supuesto que a mí me amparaba mis compañeros de Víctimas por la Paz. Yo estaba amparada por esa comunidad. Y también había un compañero de Víctimas por la Paz en el encuentro. Llega Mercedes con su abogada y con su pareja, que no era el papá de Melissa. Y entonces, bueno, estamos todos ahí y la abogada dice, bueno, yo prefiero no presenciar ahora porque yo por ahí dentro de una semana, dentro de 20 días, que era el juicio oral, tengo que encontrarme con la otra gente, yo prefiero no estar. Bueno, listo. Se fue por su motu propio. Eh, entonces, cuando yo me pongo a hablar con Mercedes, hay una serie de cosas, me entero que Mercedes ya se le había muerto otro hijo en un accidente de tránsito que ella tiene 4 hijos. Otro hijo, un accidente de tránsito, una mamá llevando a su hijo a la guardería, dobló en contramano, se lo llevó por delante y lo mató. Yo, en ese momento, dije, bueno, esto para mí es muchísimo. Yo no. Yo misma pensé, bueno, hasta acá llegué, creo, qué sé yo, no sé, era mucho para procesar yo misma. Bueno, pero no, bueno,
siguió, qué sé yo, seguimos hablando, seguimos generando, ¿qué? Ese ámbito de confianza, que no se genera de cualquier manera. Ese ámbito de desconfianza tiene que ser un ámbito de no juzgar, de una comprensión, pero con una intervención muy mínima. Tiene que tener determinadas características cuando uno está hablando con personas con mucho dolor, con mucho problema. Bueno, a la hora, timbre, llegaron los ofensores. Nunca yo tampoco los había visto. Yo salí, entraron. Antes había llegado el abogado de ellos, pero tomando el mismo camino que la otra abogada, salió al patio y se quedó en el jardín. Los dos abogados al final que no se querían hablar, se quedaron en el jardín juntos porque tampoco teníamos tanto espacio. Bueno, llegaron los ofensores y se sentaron y lo que pasó ahí fue algo que como facilitadora del diálogo, mi intervención fue nada. Yo no hice nada. Esa es la verdad. Estaba todo hecho. Ellos ya sabían a lo que iban. Ellos le contaron todo lo que había pasado ese día, todo, 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 el minuto a minuto, el minuto a minuto. Ahí no había nadie grabando, no era una confesional, no se iba a usar para el juicio. Nada. Era contar todo, todo, todo. Mercedes los escuchó, los escuchó, los escuchó, los escuchó. Yo sí había hecho algo, creo, si yo puedo valorar algo de lo que yo hice en ese momento, yo le había dicho al abogado, yo lo que espero no es que en ningún momento digan, no, sí, pero yo hice esto, pero porque no quiero que se excusen de nada. O sea, porque esa es la verdadera, el verdadero reconocimiento de lo que uno ha hecho. Porque convengamos que no, es muy difícil responsabilizarse. Capaz que alguna de nosotras hoy le habló mal a un hijo, o a un marido, o a una madre, y es difícil volver a la casa y decir, che, la verdad que estuve mal, estuve re mal con lo que hice. Imagínense con una muerte, con un homicidio, y con 20 días de ir a llegar a un juicio. La presión que tenían esas personas, todos, era inimaginable. Eso es también lo que hay que evaluar mucho, siendo facilitador del diálogo restaurativo, siendo mediador. Uno tiene que evaluar mucho la presión que tienen las personas que van a estar con nosotros, con las que nosotros vamos a trabajar. Bueno, el encuentro restaurativo duró 5 horas. 5 horas. En esas 5 horas, ellos le pudieron decir a Mercedes todo, y Mercedes, lo que les pudo decir a ellos es todo lo que se había perdido el mundo con la muerte de Melissa. Todo lo que era Melissa. Ella se los pudo decir a ellos en su cara, pero no en su cara, en su cara con toda su bondad, con toda la grandeza de lo que es Mercedes y el coraje que tuvieron estos dos ofensores para enfrentarse a esa situación. Porque hay que tener una grandeza y un coraje que es inimaginable. Yo creo que lo que más hice ese día fue valorar eso, valorar la grandeza y el coraje que ellos tuvieron de estar ahí. Mis intervenciones fueron mínimas, pero mínimas de verdad. Y rogando a Dios decir la palabra justa, porque yo decía, digo una palabra que no está, que no va bien, y yo puedo romper todo acá. Y yo también lloré. Ellos lloraron y yo también lloré, porque no tenía por qué no llorar, porque yo fuera la facilitadora, la mediadora. Yo también lloré, esto es humano. No puede uno no estar atravesado por lo que pasaba. Y bueno, en un momento ella les dijo que ella no era Dios para perdonarlos, por más que ellos sí le pidieron perdón 1000 veces. Ella no era Dios, pero que ella no le interesaba que ellos fueran a la cárcel. No le interesaba, que ella ya lo había pensado un montón. Que no le interesaba porque para ella, ellos eran mejor como padres, hermanos, maridos. No quería romper los vínculos que ellos tenían, porque todos sabemos que la cárcel rompe todos los vínculos. Entonces ella no quería ser responsable de esa rotura
de los vínculos, porque no lo veía necesario siquiera. Y ella lo que quería era la verdad. Y era lo que había obtenido, la verdad. En un momento, Mercedes lloraba mucho, yo me paro y la abrazo. Y cuando yo me paro y la abrazo, estaba como de enfrente, así medio como lejos, como estoy con Marcela, y los ofensores estaban pegados. Cuando yo me paro y la abrazo, uno de ellos le dice, ¿yo la puedo abrazar? Y ella dijo, sí. Y se abrazaron. Y se abrazaron, y yo nunca voy a saber qué entendieron ellos en ese abrazo, pero no tengo dudas que en ese abrazo pudieron cada uno saber cuánto era lo que estaban sufriendo por todo lo que había pasado. A los 20 días inició el juicio oral. La fiscal, Mercedes estaba en la querella, la fiscal pidió delito doloso. Inicia el juicio oral. Cuando termina el juicio oral, bueno, el primer día del juicio oral, uno de los ofensores pidió pasar a hablar y contó todo lo que había dicho en el encuentro restaurativo. Cuando terminó de hablar, Mercedes, sin pedirle permiso al juez ni al tribunal, empezó a hablar ella también. Y le dijo todo lo que ella pensaba. Recrearon, sin querer, el encuentro restaurativo. Porque era lo que ellos ya habían pasado, ya habían atravesado, ya habían sanado. Esta palabra, sanado, lo usa la ONU cuando habla de justicia restaurativa. O sea, no es una palabra esotérica. La ONU dice que es para sanar. La ONU dice que es un recurso más avanzado para el derecho penal. Entonces, cuando termina el juicio oral, que duró 15 días, la fiscal pide delito culposo. ¿Por qué? Primero, porque supo toda la verdad. Y segundo, porque el problema del tóxico era un problema de fábrica. Pero ¿quién fabrica esos tóxicos? Bayer, etcétera, etcétera. Y nosotros en la Argentina no tenemos una ley para eso. No tenemos una ley para manejo de tóxicos. Tenemos una ley para residuos tóxicos, pero no una ley para el manejo de tóxicos, siendo un país agroexportador. Creo que dice mucho de qué es lo que perseguimos penalmente y qué es lo que no perseguimos penalmente. Ese encuentro restaurativo quedó así. Hasta hoy, Mercedes y Fernando y Emiliano se encuentran, piensan unos en los otros, se hablan, pertenecen todos a Víctimas por la Paz hoy, conmigo también, tenemos un contacto constante, y la verdad es que en ellos, como seres humanos, les cambió absolutamente la vida. A mí también, por supuesto que me cambió la vida. A todos los que estuvimos ahí nos cambió la vida. A las personas que estuvieron en el juicio les cambió la vida. A los periodistas que los vieron abrazarse, no entendían nada. Todo cambió. Hicimos otras cosas también que fueron importantes. Construimos un monumento a Melissa. Lo construyeron, el dinero lo pusieron los ofensores. Un pequeño monumento, ¿no? No piensen que es un pequeño monumento de homenaje en la plaza que está a una cuadra de donde vivía Melissa. Porque todo el barrio había sido afectado por el derrame tóxico. Entonces, yo pensé que teníamos que pensar que todo el barrio se sintiera involucrado. El día que inauguramos ese monumento, fueron todos, desde el intendente, la fiscal, todos estábamos ahí. Y eso fue una maravilla. Y después, otra cosa que hicimos fue revisar las ordenanzas que tenía Necochea en relación a productos tóxicos. Porque pensábamos, algunas se chocan, otras estarán en desuso, otras habrán terminado y no se han, bueno, ¿cómo? Actualizado, no me sale la palabra. Pero bueno, nada, y nos encontramos con esto que les dije antes, que en el país no tenemos, o sea, digamos,
piensas, pero que eran un chiste. Lo que nos encontramos con las ordenanzas, nos encontramos un chiste. Pero bueno, pero fue un chiste que fue importante porque fue mostrar cómo podíamos hacer a través de lo restaurativo muchas cosas, mucho más que ellos fueran a la cárcel, mucho más. Y es lo que hicimos. Y así, cada vez que nosotros intervenimos en una cuestión restaurativa. ¿Cuál es el desafío? Que esto llegue a todos lados, que esto sea una forma, o sea, no todo se puede pasar por lo restaurativo, pero el enfoque restaurativo, una práctica restaurativa, una mirada restaurativa se puede tener a todo nivel en todos lados. Entonces, eso creo que es el gran desafío. Creo que hoy en día la política lo está tomando a ese desafío porque estamos viendo lo que está pasando. Ya en penal juvenil, que es otro tema grande, que hemos hecho también un encuentro restaurativo con un chico que a los 15 años mató a 2 personas en ocasión de robo. Bueno, pero es para otro día, para otra charla, porque ya estamos cansados y hay gente que se tiene que ir. Pero en lo penal juvenil, indudablemente, sí o sí es el camino, sí o sí. Sí o sí o sí. No es la baja de punibilidad el camino. El camino es la aplicación de la justicia restaurativa con unas reglas que han salido ahora y veronas, que personas de Argentina hemos estado haciéndolas y la verdad que creo que eso es indispensable. Y luego, lo restaurativo no está para cosas menores, sino, como verán, para cosas mayores y que ese también es el desafío, que entendamos que nosotros como mediadores, como facilitadores del diálogo, estamos preparados para hacer cosas importantes. Gracias. Hola, ¿se escucha? Yo personalmente me recibí hace recién 2 meses y yo te quería preguntar, en tus comienzos, ¿cómo hiciste por ahí para dejar los prejuicios, fomentar la empatía? ¿Cómo fue ese camino también si vos, obviamente, y creo que sí, esta es la respuesta, que vos algo ya tenías, de hecho que la empatía muy desarrollada quizá, pero asististe a congresos, pediste consejos, ¿cómo fue que por ahí te perfeccionaste en esto, más allá de que por ahí tuviste gente que te ayudó y demás, pero ¿cómo fue este camino al iniciar? Porque yo trabajo y no sé si voy a ser concretamente mediadora, pero bueno, lo que me llevo por ahí de esta charla es que es algo mucho más grande que simplemente estar en una sala y según la ley de mediación ver qué cosas tienen mediación obligatoria. Eh, ¿Cómo cómo hiciste, cómo fomentaste esto en vos que evidentemente ya era algo nato? La verdad es que cuando yo supe lo que a mí me había pasado, siempre sentí que la salida era con los demás, era ayudando a otros. O sea, yo creo que yo vivo tejiendo redes. O sea, las redes es lo mío. O sea, vivo tejiendo las redes reales, ¿no? También uso las redes virtuales, pero las redes reales. Yo hace poco estaba con el obispo García Cuerva y Víctimas por la Paz, ni Sahur son religiosos ni políticamente con nada especial, porque hay de todo. Pero estaba con él y entonces hablábamos de un poco, él me decía, bueno, yo vengo de trabajar mucho, García Cuerva es el arzobispo de Buenos Aires, ¿no? El arzobispo mayor de Buenos Aires. Es como el Papa acá en la Argentina. Y entonces él me decía, yo vengo mucho de trabajar en cárceles y bueno, y nos reíamos, me decía, yo te puedo dar una misa en Tumbero, bueno, nos reíamos mucho de eso. Pero creo que tiene mucho que ver con poder ver mucho las carencias de los demás, poder entenderlas, poder no sentirte superior a nada, no sé,
es un montón de cosas. No sentir siempre digo, lo que a mí me pasó, yo como víctima no tengo superioridad moral de nada. O sea, hay algo que creo que te hace buscar un camino. Te hace buscar ese camino y también creo que es un camino que no sea cómodo. Yo no sé estar cómoda. Mira, cuando nosotros recién hacíamos la formación en mediación, yo siempre recuerdo que la persona que nos formaba nos dijo, en derecho penal no puede haber mediación, ¿eh? Uf, me dijo todo. Me dijo todo, porque yo ya como que me lo quedé. Yo digo, ¿pero cómo? Pero si la conflictiva social después deriva en penal, porque lo que deriva en penal es conflictiva social. Y el derecho penal, vuelvo a decir, no es preventivo. Entonces nosotros como mediadores, ¿cómo no íbamos a poder? Teníamos las herramientas de resolución de conflicto, de diálogo, de negociación, de cómo no íbamos a poder intervenir en el mayor conflicto que tenemos, que es el conflicto social, sin dejar de mirar que tenemos más de la mitad de la población en pobreza, en extrema pobreza. Más allá de eso, porque eso son los distritos, son los lugares, ustedes saben cuáles serán acá los barrios más vulnerables, las situaciones más caóticas, más candentes, ustedes lo podrán saber o no. Pero más allá de eso, yo decía, ¿cómo no vamos a poder trabajar nosotros que somos mediadores, que tenemos herramientas impresionantes de trabajo? Porque son herramientas que son mucho más A ver, yo amo el derecho, pero el derecho hoy lo leo en cualquier lado. Si yo me falta saber el artículo tal, lo voy a encontrar. Si yo necesito saber tal cosa de procedimiento, la voy a encontrar. Ahora, esto otro lo encuentro en esta otra formación que nosotros tenemos, que es maravillosa. Y que podemos seguirnos formando, porque hay mil cosas para seguir aprendiendo. Nada, creo que todo eso, un poco de rebeldía, un poco de humildad, un poco de todo, qué sé yo. Eso. Bueno, acá Adri me dice que hay algunos comentarios en Zoom. A ver. No sé. Me interesaría tener los contactos de la doctora. Uno. Qué esperanzador escucharte. Gracias por todo lo que hacen vos y la asociación. ¿Dónde o cómo podemos formarnos? Bueno, en la formación, creo que es, bueno, siempre es un desafío, pero bueno, que se contacten conmigo. Nosotros estamos empezando una formación en Corrientes, aprobada por la Corte Suprema de Corrientes. El año pasado hicimos formación en San Juan, también aprobada por San Juan, por la Corte Suprema. Por eso digo, esto es algo que se mueve y es importante que hay mucha gente interesada en esto. Yo lo que quisiera saber de ustedes es si esto cubrió alguna expectativa que tenían o qué. Micrófono. Hace unos años, cuando nosotros tuvimos como profesora a Calvo Soler, en el año creo que 2015, 2016, él estaba a cargo de un programa de justicia restaurativa en San Isidro. No sé en qué otro lugar. Y no sé eso qué resultado, cuáles eran los objetivos, qué es lo que pasó, pero sé que él lo estaba desarrollando allí. Sí, mira, estuve con Raúl el viernes, porque estábamos en la misma mesa, Raúl, yo el burro delante, y Jimena Monsalve, que es una jueza federal que trabaja mucho sobre justicia terapéutica, que es especializado en adicciones. Es muy interesante lo que hace Jimena también. No sé en qué quedó lo de Raúl. Creo que eso fue un proyecto que lo hizo y ahí quedó. No conozco. La verdad que no, y no hablamos el otro día de ¿Y eso. él está acá? No, viene a la Argentina. Es Sigue. argentino.
está Él casado estaba con casado con una está casado con una argentina, es argentino. Ahora entramos en la vida personal de Raúl. No, porque no supe nunca más nada. No, sí, 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 sí. No, ya te digo, el viernes estábamos en la mesa en Escobar, sobre los desafíos de la Esto que justicia, dijiste. cuando estaba Raúl. Y eso, bueno, ya que estamos, o sea, estaba el ministerio y Sí. vos comentaste afuera qué fue cuál es la perspectiva hacia futuro en cuanto a justicia restaurativa. Mira, sí, yo desde te lo decía que institucional. las jornadas, esas jornadas de la magistratura bonaerense, de penal bonaerense, la arma la red de jueces, que tiene unos libros buenísimos, les cuento. Yo ya estuve hace 2 años en unas jornadas y escribí en ese momento. Está el del año pasado que yo no estuve, pero el libro es genial también. Y este año, bueno, también voy a escribir yo, va a escribir Raúl también. Porque surge de las charlas que se dan ahí y la verdad que los libros, si los pueden comprar, son buenísimos. ¿Cómo es? Y ahí sí, las jornadas las abrió el ministro Mena y también estaba el presidente de la Corte y bueno, y todos los que estaban ahí eran operadores jurídicos penales. Y sí, sin lugar a dudas, esto es lo que se viene, digamos. Se viene no como una moda, sino como ya un trabajo que, todo esto que yo les estoy contando, este encuentro último que yo les conté fue en el año 2018. El trabajo que hicimos para el Comité de Prevención y Solución de Conflicto en Cárceles fue en 2000, yo lo empecé en 2015, después en 2018 fue el plan piloto 20 y después se instauró en el 21. Esta cooperativa que yo les hablaba, de la que soy secretaria, se llama Cooperativa Liberté, está dentro de Batán y es una cooperativa que es un modelo carcelario, es un modelo directamente carcelario con estos resultados, ¿no? De integración y con esta idea de que cuando estas personas salgan no tenemos que tener miedo en la calle de esas personas porque esas personas no van a salir a volver a cometer ninguno de los delitos que han cometido. Eh, entonces, bueno, todo es un poco que ya viene demostrando que tiene su importancia, sus aplicaciones, sí, positivas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Diana? Dale. No me quedó bien, vos decís que está yendo todas las semanas o no sé cuánto a Batán. ¿Cómo es la implementación? Y decís que en Chaco, si escuché bien, Chaco y toda la provincia de Buenos Aires está implementado en todas las cárceles. ¿Cómo está implementado? ¿Es con personal de ahí, con gente externa, con interdisciplinarios? ¿Cómo se maneja eso? Mira, cuando arrancó, los comités tenían personas del servicio, personas de Asociación Pensamiento Penal, que fueron también otra pata enorme de la implementación de los comités, y en cada lugar, en cada centro carcelario, se incorporaban las personas que están en la vida carcelaria, los curas o algún asistente social o alguna gente, no sé, que da clases de arte o de lo que em, se incorporaban, o sea, se generaban así los comités. Y bueno, y luego, ahora hace un año más o menos, Pensamiento Penal, todo eso es voluntario, con lo cual ha tenido que dar un poco un paso al costado, pero siguen funcionando con gente de servicio, con estas personas que te digo que pertenecen a la vida carcelaria. Y ya aparte es todo, ya hay un funcionamiento ya estructurado, entonces bueno, ya ese funcionamiento estructurado, Sando. Y en Chaco, bueno, lo llevó la gente también de Pensamiento Penal que estaba en Chaco y lo implementó porque en ese momento creo que el secretario de gobierno de Chaco era miembro de Pensamiento Penal, creo que hoy es el vicepresidente. Y bueno, entonces, ante estas, digamos, buenas prácticas virtuosas, bueno,
se tratan, digamos, creo que de replicar, y bueno, y así lo tomó Chaco. Esa cooperativa a la que te referís, ¿que es una cooperativa de trabajo, de ¿Sí? algún oficio? Más cerquita tuyo, quizá. Ahí. Sí. Ah, esa cooperativa, que es una cooperativa que ofrece un oficio para salir con un oficio a la vida luego que termina la condena. Exacto. Tienen huerta, talleres textiles, carpintería de aluminio, carpintería de madera, herrería, almacén, roticería, cocina, Un montón de todas oficios. actividades, oficios, apicultura, tuvimos hasta un restaurante, sí, el primer restaurante de Argentina y del mundo, adentro de una cárcel. Mira vos, ¿y hacían catering o algo? Iban a veces personas de la afuera Sí. a comer. Por ahí un juzgado decía, bueno, vamos todos los del juzgado y vamos todos a comer al restaurante. O personas internas también que podían acceder a comer, se juntaban y que yo por ahí festejaban el cumpleaños de alguno. ¿Sí? Interesante. ¿No? Y un poco, Eso es para hablar una hora entera. un poco volviendo al ejemplo que diste de Melissa, Sí, Melissa ofensor es víctima y ofensor. sí. Uno también muchas veces los ve en los accidentes de tránsito, donde la víctima dice, y no vinieron ni siquiera a verme cómo estoy al hospital, y no quieren saber cómo está mi hijo, cómo estoy yo, mi marido, lo que fuere. Y a veces lo único que querrían es más allá de la reparación económica, sino acercarse y tener ese gesto. Yo el otro día cubrí cubrí a mi hijo en una RT y entonces el muchacho me decía muy agradecido, o sea, una chica, él venía en bicicleta, abrió una puerta de un auto, y, bueno, de golpe, y bueno, Sí. se le abrió toda la cara. La chica lo subió a la camioneta, lo llevó, se quedó mientras lo observaban y lo cosían. Estuvo continuamente y estaba totalmente agradecido y sigue hablando con la chica. Así que es un poco el ejemplo que vos has dicho. Es que es tal cual. Por eso es una reparación espontánea, porque eso es reparar esa situación espontáneamente. El otro día yo en una mediación de las comunes que tenemos, dice la chica, no, porque él no se acercó a verme, qué sé yo, y él dice, bueno, dice, lo que pasa es que tu mamá estaba muy enojada, yo entiendo, y no me permitió acercarme, y entonces yo en un momento le dije, bueno, pero ahora están frente a frente, ahora díganse lo que quieran decirse. Y cambió, y cambió, y cambió, o sea, yo lo cuento medio así brutalmente, pero cambió completa la situación. Y después, bueno, se siguió hablando de La Plata. La muerte de un joven y bueno, vinieron a la mediación la mamá, las hermanas y la pareja del chico y un bebé. Y casualmente del otro lado había persona que se dedica a salud, quien había protagonizado, ¿no? El demandado, el requerido. Y en principio no quería entrar. Yo digo, bueno, voy a hacer Separadas. reuniones privadas. Y la mamá del chico me dice, no, yo lo quiero ver porque no tengo ningún problema. Yo fue accidente y todo lo demás. Bueno, esta persona, cuando fui a hablar con él, me decía, bueno, no sé, bueno, finalmente pasó, porque yo le digo, mire, va a ser la única oportunidad, si bien no vamos a llegar a un arreglo, porque bueno, la compañía de seguro siempre, pero va a ser la única oportunidad que ustedes van a tener de poder verse, de poder decirse. Y la verdad que para mí fue conmovedor, lo que vos contaste también que te conmovió, porque él entró y la madre fue a saludarlo y le dio un beso. Y todas las otras igual, las hermanas. Y y él me agradeció después, me dice, gracias por haberme convencido de que entrara. Porque, o sea,
fue una reparación, realmente una reparación para todos. Bueno, y eso, ¿quién puede tener ese privilegio? Y los mediadores. ¿Quién puede tener ese privilegio? Acá el señor. No por el Zoom. Bueno, no, yo quería consultar en caso de cómo se implementaría, porque por ejemplo en Provincia de Buenos Aires la mediación penal es voluntaria, ¿sí? Yo casualmente ahora esta semana tuve un caso en el cual logré desde la defensa, tenía ya 308, delito de daño y lesiones por un altercado que hubo, y solicité el pase a la Oficina de Resolución de Conflictos Alternativos. ¿Qué pasó? No encuentro desde la víctima la posibilidad o sea, de hecho rechazó la intervención y sigo en el sistema punitivo, por así decir. Entonces mi pregunta es, desde el punto de vista legal, de procedimiento penal, una reforma que tienda a una mediación penal verdaderamente, digamos, que sea obligatoria o que sea concreta, porque a mí la mediadora me dice, mira, vino, me dijo que no quiere la mediación, vuelve a la fiscalía, lo cual genera también todo un dispendio. Tiene otra óptica que volvemos al sistema, digamos, arcaico del sistema penal sancionatorio y vemos que esto estamos en una visión mirando al norte y en el otro lado al sur. Entonces, el sistema judicial, o mejor dicho, legislativo, hay proyectos de reforma en distintas provincias al respecto como para implementar que sí lo estamos viendo en civil, en laboral, que se está atendiendo a audiencias preliminares, a conciliaciones, a etapas previas como en familia, pero que en penal pareciera que todavía no terminamos de cambiar esa visión. Mira, el tema de la voluntariedad en penal sigue siendo como muy una directriz. Pero te cuento un caso que tuvimos nosotros el año pasado, que intervinimos. Yo sé que vos me estás preguntando algo concreto, que no te lo estoy pudiendo decir porque no tengo eso concreto. Probablemente estemos en algunas tratativas de pensar, hablar sobre eso, pero no lo tengo concreto. No, pero digo, proyectos de ley al respecto. Todavía nada. no te puedo decir, pero bueno, se está hablando. Pero el año pasado, porque claro, esto también tiene que ver con que también nosotros hagamos demostraciones, porque lamentablemente, o sea, lo punitivo no funciona para nada, pero no tienen que demostrar que no funcionan. No funcionan y estamos todos contentos que no funcione. Pero nosotros que tenemos que demostrar constantemente que lo nuestro sí va a funcionar, como si no hubiera una articulación, como si no se pudiera trabajar armónicamente, bueno. Pero bueno, hay toda una disquisición alrededor de todo esto. El año pasado nosotros trabajamos en el primer juicio sobre un menor, o sea, cometió el delito siendo menor, y fue el primer juicio que se elevó oral en Cava. ¿Por qué se elevó ese juicio? Porque fue muy mediático, sumamente mediático, sumamente. Entonces los abogados, los operadores en general, si es muy mediático, no había posibilidad de otra cosa. Cuando a este chico la justicia lo responsabiliza, y en el medio de la responsabilización y en Cava está el juicio de responsabilización y después está el juicio de cesura, que es donde se le impone exactamente la pena. En ese interín nos llaman para que nosotros, de la defensa nos llaman, y desde el programa de abordaje restaurativo que tiene Cava, se llama PAR, programa de abordaje restaurativo, nos llaman para trabajar, si nosotros teníamos alguna propuesta para ofrecer. Nosotros ofrecimos unas propuestas y entre las propuestas ofrecimos hacer un círculo restaurativo con víctimas subrogadas, que no era la víctima de este chico, que es lesiones el caso, no es una persona que haya fallecido, es lesiones, pero nosotros ofrecimos víctimas subrogadas
víctimas inclusive que tenían bastante que ver, digamos, con el tema, no es que les había pasado un secuestro extorsivo, eran víctimas que tenían que ver con casos parecidos a lesiones. Bueno, nosotros en ese caso, por primera vez, el juez nos llama como testigos técnicos. O sea, fue la primera vez que a mí me llaman como testigo técnica para hablar sobre justicia restaurativa. Nunca jamás había pasado eso. Pero cuando me llaman como testigo técnica, al ser testigo, estábamos en el juicio así, el fiscal me pregunta por qué no habíamos trabajado con las víctimas. Entonces, yo, la verdad que primero no le entendí la pregunta. Entonces me lo volvió a preguntar. Después le entendí, no le quise contestar. Entonces le dije que le volvía a no entender lo que me estaba preguntando. Entonces le volví a no contestar. Entonces le pregunté al juez, dígame, ¿qué me está preguntando el fiscal? Y entonces me dice el juez, no, ¿por qué ustedes no trabajaron con las víctimas? No, le digo, te tiene que preguntarle al fiscal eso. Porque el fiscal siempre supo que nosotros estábamos presentados en la causa y nosotros dijimos que justicia restaurativa trabaja con la víctima y con los ofensores y con la comunidad. Si el fiscal hubiera querido, hubiera presentado a la víctima o alguien representando a la víctima para que trabajáramos con ellos. Entonces, a mí no me puede preguntar por qué yo no trabajé con la víctima, porque nosotros propusimos un trabajo restaurativo con todos. Ahora bien, el trabajo restaurativo con todos no se logró. Yo a este chico que quería hacer y estaba responsabilizado a sí mismo y había hecho un montón de trabajo, yo no tenía nada para ofrecerle. Nosotros no tenemos nada como Estado, como operadores de jurídicos, no tenemos nada para ofrecerle a ese pibe de 20 años que ya no sabía qué más hacer y tiene una condena y necesita que se la revisen y no tenemos nada para ofrecer. Bueno, un pibe que está responsabilizado, un pibe integrado, un pibe que pegó una trompada y la persona que cayó mal y tuvo la mala suerte de caer mal inclusive, porque tampoco estoy tan convencida de que todo lo que pasó con la víctima fuera producto de esa trompada. Ahora, ¿no tengo nada yo para ofrecer? Y sí, nosotros ofrecimos hacer un círculo restaurativo con víctimas subrogadas, el primero que se hizo en el país. ¿Dónde lo hicimos? En la Defensoría General de la Cava. Y ese día que hicimos ese círculo, estaba invitado el fiscal también. Y estaba invitada la familia y la víctima. Y nosotros los que estábamos ahí, yo dirijo una asociación de víctimas y la otra persona eran víctimas, o sea que lo entendemos de pe a pa lo que le ha pasado. Pero no podemos nosotros, con una responsabilidad jurídica, decir, no, a este chico no tenemos nada para ofrecerle. Sí tenemos para ofrecerle. Bueno, eso lo evaluó el juez después y no le quitó la pena, no le quitó ningún año de pena, pero lo dejó tener prisión domiciliaria. Y lo dejó poder salir, al principio salía al patio de su edificio y después lo dejó salir dentro de la cava. Para nosotros es enorme lo que sucedió, es enorme. Ahora, si nos hubiéramos quedado con la idea de que la víctima no quería, no hubiéramos hecho nada. Por eso yo digo, es que es pensar qué hacemos. Sí, 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 sí. Porque creo que le va llegando también a los jueces todo esto. Va llegando. Sí, sí. Sí, si fuera necesario, sí. Sí, sí. Es voluntario. Exactamente. Exactamente. El fin es otro. El fin no es eximir de. Exactamente, y el fin no es eximir de la pena. Pero no es lo mismo este chico que está con una condena de 5 años, que pase 5 años en un instituto de menores, que lo pase en una casa y que inclusive pueda ir avanzando un poco en las salidas y en encontrarse integrarse con sus amigos, con otro mundo. Es otro mundo.
porque ese chico va a terminar integrado bien. Si esos 5 años los pasás en un centro de contención de menores, y bueno, después no podemos quejarnos, porque eso ahí hay violencia estructural y cultural. En este caso que mencionaste de Cava, ¿el juez de oficio los incorporó al proceso o a petición de alguna de las partes? A petición de la defensa. La defensa lo pidió. La defensa y el ¿cómo es tutelar? El Ministerio Tutelar nos pidió. Para. Acá hay que tomarse un respiro. No, a mí me parece que no hay que confundir lo que es una mediación de lo que son otras prácticas. ¿Y por qué voy a esto? Me parece que la esencia de la mediación es la voluntariedad. Si yo no te quiero contar mi problema, no te lo cuento. Y ese es un principio rector. Y existen, y tenemos que ser muy creativos en esto, existen muchísimas otras maneras de enfrentar conflictos en una sociedad con tanto caos como es la actual. Entonces, me parece que tenemos que ser creativos. Llamemos, y a mí me gusta, esto es una opinión personal, me gusta llamar mediación a lo que es mediación, y me gusta llamar otras prácticas que son tan valiosas como la mediación a otras prácticas. Y poner, por ejemplo, bueno, esto de círculo restaurativo, digamos, abrir, ¿no?, a la imaginación, como así como alguna vez se creó la mediación y alguna vez se creó también el juicio, bueno, abrirlo a otras prácticas y tratar de conservar los principios que cada instituto tiene para que no se desvirtúen en el hacer. Me parece a mí, ¿eh? Esta es una opinión personal. Sí, yo comparto que más que nada lo que hemos estado hablando hoy son las herramientas que tenemos como, con nuestros roles, digamos. Y después sí, por supuesto que los campos de actuación, digamos, inclusive se pueden articular un montón, porque en este caso creo también había actuado algún equipo de mediación, pero todo como sumando, ¿no? Sumando a la idea final, ¿no? Que era que el pibe, bueno, pudiera tener una vida mejor, eh, ya habiendo sucedido todo lo que había sucedido, ¿no? Sí, comparto. ¿Estamos? No, gracias a ustedes.